Hola, queridos hermanos, bendición de Dios para usted. Gracias por estar aquí. Gracias por ser parte de este ministerio. Nuestra labor es dar a conocer la palabra de Dios. Por eso nuestro canal se llama Viviendo en la Palabra. Y el tema que vamos a tocar en esta sección es un tema sumamente importante. Yo diría súper importante, sobre todo en una época cuando hay tanta polarización en cuanto a lo que es la voluntad de Dios y por qué. Porque Dios ha hecho ciertas cosas que a algunos perturban y en lugar de abrir su corazón y permitir que Dios les dé instrucción en cuanto a esto, se dedican solo a atacar, a cuestionar. Y muchos, de pronto de una manera sutil, cuestionan a los profetas, no cuestionan a Dios. A los profetas los tratan de ignorantes, de no conocer el amor de Dios. Así que quédese con nosotros. Queremos darle unas ideas que nos puedan ayudar. Pero no estamos fuera de la palabra de Dios. Quiero comenzar diciéndole, mis hermanos queridos, todos los patriarcas, comenzando desde Adán, hombres de Dios como Adán, Eva, Abel, Abraham, Jacob, todos, el pueblo de Israel tuvieron privilegios. Escúcheme bien, privilegios que nosotros no hemos tenido. ¿Cuáles privilegios? Un contacto directo con Dios. Conocieron, mis hermanos, a Dios de primera mano. Si bien la Biblia dice, y el Señor Jesucristo dijo, a Dios nadie le vio jamás. Y cuando la Biblia habla que, ejemplo Moisés, hablaba cara a cara con Dios, habla de una conversación sin intermediario. Moisés estuvo en la presencia de Dios. Y vamos a mirar, Adán no estuvo en la presencia de Dios. No conoció Adán a Dios directamente. ¿Por qué creen que Adán se escondió después de pecar? ¿Por qué huía de Dios? Porque él conocía a Dios, tuvo vergüenza ya de ver a Dios. Y no podría ya ver a Dios porque Adán había entrado en desobediencia. Y usted va a mirar paulatinamente todos los privilegios. Mire, hablemos de Israel. Israel, mis hermanos queridos, sale de Egipto portentosamente, y aún los mismos egipcios vieron las bendiciones, los prodigios de Dios, pero los egipcios, encabezados por Faraón, en su gran mayoría endurecieron su corazón. Pero sabemos que muchos salieron con Israel de Egipto. Pero Israel vio las maravillas de Dios. Se abrió el mar, se abrió el río, caía maná del cielo, una nube les protegía del sol del día, y esa misma nube se convertía en columna de fuego y los protegía del frío de la noche. Vieron la presencia de Dios, la gloria de Dios. Cómo Dios podía pasar por alto todas sus críticas, sus desobediencias, sus rebeldías. Por eso pasaron tantos desastres dentro del pueblo de Israel. Mis hermanos, ellos vieron lo que tú y yo no hemos visto. Tú has visto el mar abrirse y formar pared a un lado y pared al otro y pasar en seco. ¿Has visto eso? Ellos lo vieron, lo vivieron. Caía maná todos los días del cielo, excepto el sábado. Ese era un milagro. Vieron salir agua de la roca. Por eso, mis hermanos, las rebeldías de Israel, y podemos mencionar algunas, el caso del becerro de oro, eso no podía quedarse así. Era imposible que Dios pasara por alto tal desobediencia, tal idolatría. Comenzando por Aarón, que le faltó temple para negarse a hacer lo que el pueblo le pedía. Además, Dios fue misericordioso con Aarón. Pero mis hermanos, toda esa rebeldía, lo que pasó con Coré,
Ahora, hablemos de las ciudades, de los cananeos, de todas esas ciudades y esos países que Dios mandó destruir y que sacó de esas tierras. Lo primero que quiero decirles es, Dios les dio tiempo. 400 años tuvieron de tiempo para que ellos se volvieran de sus malos caminos. 400 años. Fíjense, ¿qué llegó a ser Canaán? Unas naciones, unas ciudades idólatras, tenían dioses a más no poder. Inmoralidades sexuales, una cosa impresionante. Paganismo entre ellos. Hacían hasta sacrificios humanos. En la arqueología se han encontrado restos, y no pocos, cantidades de restos de niños que ellos sacrificaban a sus ídolos, sobre todo a Moloch. Mis hermanos, esas naciones habían llegado a un punto de no retorno. No iban a volverse de sus caminos, porque ellos, y aquí me adelanto, los amalecitas, los madianitas, conocieron de primera mano todos los prodigios que Dios hizo con el pueblo de Israel. Pero se negaron a aceptar que ese Dios es el verdadero Dios y decidieron inclusive irse contra el pueblo que Dios estaba sacando de Egipto. ¿No hicieron eso los amalecitas? ¿No fueron los amalecitas los peores enemigos del pueblo de Israel? Vamos a leer algunos textos. Primero, ¿por qué Dios entonces tomó esta decisión con Israel? ¿Por qué Dios quería que los israelitas estuviesen aparte de todas esas naciones? ¿Por qué Dios quería que esas naciones no estuvieran en el camino de Israel? Aquí en Éxodo capítulo 23, en el versículo 33 nos dice: en tu tierra no habitarán. ¿Quiénes no habitarán en tu tierra? Todos esos idólatras cananeos. ¿Por qué? No sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Primera razón, Dios está sacando a un pueblo. Si Dios no los saca de allí para instalar allí a Israel, es más, mis hermanos, todos los cananeos eran casi unos invasores. Esa tierra Dios se la había prometido a los israelitas, a su pueblo, mucho antes. Pero Dios les dio a ellos oportunidad de que entendieran de que Él era Dios, que quería también el bien para ellos, pero ellos no quisieron. Vamos ahora a mirar Deuteronomio 9:5. Dice, aquí hay un detalle. Dios no sacó a Israel porque fuera pues lo máximo, no. Dios no lo sacó por eso. Lo sacó por su misericordia, porque también Israel en Egipto estaba contaminado. Pero fíjense qué pasó. Dice, no por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón, entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones. Jehová tu Dios las arroja de delante de ti. Y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. No porque Israel fuera lo mejor, pero la impiedad de esas ciudades cananeas había llegado hasta el colmo. Y Dios no podía dejarlos entre Israel. Más sin embargo, podemos ver en la palabra de Dios que Israel no cumplió con lo que Dios le había pedido. Y esos pueblos los llevaron a ellos a la idolatría. Solo mire la historia de Salomón. ¿Quién corrompió a Salomón? Todos los de otras naciones, las mujeres con las que él se emparentó de otras naciones. Interesante este texto, me parece, porque no podemos decir que Israel era lo mejor, que nosotros somos lo mejor, pero en su misericordia Dios quiere, como quería llevar a Israel a una plenitud de relación con Él,
nos quiere llevar a nosotros en esa misma dirección. El diluvio. ¿Cómo estaba la tierra cuando el diluvio? ¿Cómo se encontraba el mundo? Voy a leer 2 textos de Génesis 6. Génesis 6, versículos 11 y 12. Dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Versículo 12. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Impresionante descripción hace Dios de cómo estaba la tierra antes del diluvio. Ustedes y yo sabemos que Dios había llevado un linaje, había llevado una descendencia, de donde nacería el Mesías. En este punto, casi Satanás logra cortar esa línea santa que Dios quería ir llevando para que de allí naciera el que sería el Salvador. ¿Qué pasa allí? Dice que Dios miró la tierra y vio que el único que era justo era Noé. Y a través de Noé, Dios conservó la raza humana y también conservó esa descendencia, porque eso era lo que Satanás quería. Destruirla, porque él sabía que de ese linaje nacería el Mesías. No del linaje de Caín, sino del linaje que venía de Set. Así que, mis hermanos queridos, es importante que miremos esto. Vamos a mirar ahora en el Nuevo Testamento un par de textos. Aquí en la carta del apóstol Pedro en la segunda carta, encontramos algo interesante, capítulo 2, versículos 5 al 9. Y lo anexamos aquí con lo que dice en cuanto a lo que pasó con el diluvio y lo que pasó con Sodoma y Gomorra. Fíjense lo que dice aquí el apóstol Pedro. Capítulo 2, versículos 5 al 9. Dice, si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque a este justo que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. ¿Notan, mis hermanos, este relato del apóstol Pedro? Lo que pasó con el diluvio y lo que pasó con Sodoma y Gomorra. Y hablando un poquito de Sodoma y Gomorra, vamos a mirar un detalle aquí en Génesis 18 en cuanto a por qué Dios decidió destruir a Sodoma y Gomorra. Aquí en el versículo 20 dice lo siguiente. Entonces Jehová le dijo, ¿a quién le dijo Jehová? A Abraham. Por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Leo también el 21, dice, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no lo sabré. Había llegado Sodoma y Gomorra ya a la cumbre, había llenado la copa de la iniquidad. Sí, todos sabemos lo que pasó en Sodoma. Y cómo aún Lot, siendo un hombre justo, ya estaba siendo contaminado con toda esa perversidad que había en Sodoma. Su mujer se perdió, sus hijas se pervirtieron, y él tenía conceptos también que dejan mucho que desear. ¿Dónde había conseguido Lot eso? En Sodoma, porque él eligió ir a Sodoma. Cuando Abraham le pidió escoger para dónde quería irse, él decidió Sodoma. Y todos sabemos lo que pasó con los visitantes que llegan a la casa de Lot, como los de la ciudad los estaban pidiendo para
violarlos, para abusar de ellos. Así que, mis hermanos, fíjense ustedes aquí en este recuento de lo que estamos mirando. Había llegado todas estas naciones a un punto, como ya les he dicho, donde no había vuelta atrás. No iban a cambiar, como hay hoy millones y millones de seres humanos que no van a cambiar. Como hay hoy predicadores, falsos profetas, que no van a cambiar. Ya están decididos a seguir con su perversidad, cuestionando al Señor, diciéndole a Él lo que tiene que hacer, enseñando o mal enseñando la Escritura para llevar a otros a la perdición. Porque a veces pensamos que porque alguien tiene la Biblia y habla del amor de Dios y se presenta como un paladín de la justicia, pero tuerce la palabra de Dios, ese, mis hermanos queridos, ese no te ama. Ese te quiere llevar por el desfiladero. Así que en este estudio estamos viendo ese punto y vamos a mirar unos detalles que nos van a ayudar a comprender por qué Dios, como ya hemos visto, tenemos razones. Dios lo hizo porque hay un detalle aquí que tenemos que entender. Dios conoce el futuro. Dios sabe qué es lo mejor. Para esto, mis hermanos, hay una razón poderosa. Dios conoce todas las cosas. No hay por qué dudar del amor, de la justicia de Dios. No hay por qué. Y voy a leerles un texto que nos ayuda a entender eso. Isaías 55:9 dice: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios conoce el futuro. Dios conoce todo. Dios sabía que esas naciones cananeas y todos esos pueblos y todos esos rebeldes iban a ser un problema para su pueblo, como lo están siendo hoy. Pero aquí debo de adelantarme. Dios hoy, mire, Israel perdió todos los privilegios que Dios le había dado. Dios no tiene ya ninguna nación que mande a guerras. Es una gran mentira que Israel es el pueblo de Dios y que oremos por Israel para que gane la guerra con los palestinos, con los de Gaza. Eso no tiene razón de ser. Israel no es nada. Dios no está interesado en guerras con Israel. En absoluto. Y Dios hoy a nadie ha mandado a pelear en su nombre. La pelea hoy es una pelea espiritual. La iglesia de Cristo ha sido vituperada, perseguida, y no se ha levantado contra sus enemigos. Porque ¿quién va a hacer justicia? Dios va a hacer justicia. Finalmente habrá una terrible persecución. ¿Quién va a pelear por ellos? Dios. Así que, mis hermanos, nuestros pensamientos no pueden equipararse con los pensamientos del Señor. Él conoce todo. Los que cuestionan, los que tuercen la palabra de Dios no saben a dónde están llegando, porque se han convertido en instrumentos de Satanás para esa labor. Génesis 15:16 dice que la maldad había llegado, mis hermanos, a un estado ya casi que, como ya les he mencionado, y esta palabra la voy a repetir con frecuencia, de inflexión, de no retorno. Dice este texto: y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. ¿Se acuerdan que les dije? 400 años les dio el Señor para que ellos entendieran que Él era Dios, que era soberano, pero no quisieron. Y aquí dice, la maldad todavía no ha llegado, pero ya estaba a punto de llegar. Por eso cuando Dios viene a Abraham para decirle lo que va a hacer con Sodoma, ya la maldad había llegado a su colmo y se vio lo que pasó allá con Lot y su familia y con las hijas de Lot. Así que aquí tenemos, mis hermanos,
algunas cosas que hay que tener en cuenta y ténganlas en cuenta por amor a Dios. Tú no puedes, ni yo, darle explicaciones veraces a muchas cosas en la palabra de Dios. Yo aquí estoy dándoles algunas pautas, pero hay muchas cosas que solo por fe debemos aceptar. Y lo primero que debemos aceptar como una evidencia clara es que Dios es justo. Dios es justo. Miren, Dios, ustedes van a notar que, por ejemplo, en Josué dice que los gabaonitas fueron perdonados. ¿Por qué fueron perdonados? Porque aceptaron que Dios era el Dios verdadero. Hicieron ciertas cosas que claro, no era lo mejor que ellos podían haber hecho, pero lo hicieron porque sabían que ellos no tenían nada que hacer frente al pueblo de Israel, porque Dios lo dirigía. ¿Qué hizo Dios en Jericó? Salvó a Rahab. En Hebreos 11:31 se presenta a Rahab la ramera como una mujer de fe. No era judía, pero fue aceptada porque ella entendió quién era Dios. Todos sus compatriotas no. Ahora, muchos entonces se rompen la cabeza. ¿Por qué Dios mata? Si Dios dijo no matarás, ¿y por qué Dios mata? Miren, mis hermanos, Dios es soberano. Y en este caso quiero ilustrártelo de la siguiente manera. Puede que no sea la mejor ilustración, pero esto que ha pasado con el pecado y lo que va a pasar con el pecado y también con la destrucción del pecador, porque el que se aferra al pecado será consumido con pecado y todo. Esto es como una enfermedad. ¿Ha conocido usted en su vida una persona que le dio una llaga en un pie diabético, ya con todas sus arterias destruidas, y el médico le dice, si no le cortamos ese pie, usted se va a morir? ¿Cuántos se han resistido a eso? No, a mí no me cortan mi pie. Pero ya la enfermedad está caminando, ya no hay retorno. Yo conozco muchas personas que han vivido mucho tiempo sin piernas, cortaron la enfermedad. Parece cruel, pero Dios cortó ese mal y no había otra forma. No porque a Dios le agradara, pero no había otra forma de cortar ese mal, esa idolatría, esa cómo se había extendido entre ellos, como los de los antediluvianos, que dice que toda carne solo pensaba en lo malo. No había otra forma. Dios quería traer un Salvador. Y para conservar, Dios tuvo que actuar. Para conservar esa línea santa, Dios tuvo que hacer cosas que nos parecen extrañas. Pero yo repito, desde mi corazón, Dios obró con justicia. Ahora, hay unas cosas que tenemos que también socializar acá, mis hermanos. Aquí en Romanos hay un texto que les comparto. Ustedes lo conocen, 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Para qué se escribieron? Se escribieron para nuestra enseñanza, una advertencia. Y Pablo lo dice en otro texto muy claramente, para que no nos pase como a ellos. Pero lastimosamente hoy les está pasando lo mismo. Porque la evidencia que Dios nos ha dado, yo le hablé a ustedes de la evidencia que Dios les dio a ellos, tangible. ¿Nos ha dado Dios evidencia a nosotros? ¿Ha dado Dios evidencia a los adventistas del séptimo día de todo lo que va a pasar, lo que va a hacer y qué nos está pidiendo? Sobra la evidencia. Nos dio el espíritu de profecía, que la gran mayoría del pueblo adventista está rechazando. Otro texto, también aquí en Hechos. En Hechos tenemos aquí un texto que nos ayuda a comprender esto también, en cuanto a qué debemos hacer. Hechos 17. Vamos a mirar aquí, mis hermanos. Hechos 17, versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan antes o que llegue el momento de bajar a la tumba, de ir al descanso temporal de la tumba.
o antes que el Señor Jesucristo venga por segunda vez. Porque una vez que llegamos a morir, ahí ha terminado mi tiempo de gracia. Pero antes de que Cristo venga, terminará el tiempo de gracia. ¿Y cuál es el llamado? Al arrepentimiento. No hay un término medio. Arrepentimiento. Así que, mis hermanos, Dios pondrá fin a toda esta tragedia, pero no pondrá fin perpetuando el pecado, no perpetuándolo, salvando a todo mundo, como dice el universalismo, y menos quemándolos en un infierno eterno. Vamos a leer unos textos que nos ayuden a entender esto, mis hermanos. Salmo 37. Salmo 37, versículo 34, dice: espera en Jehová y guarda su camino. Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Cuando Dios dará la tierra como herencia a sus redimidos, cuando ya no haya mal sobre este planeta. Vamos ahora, nuevamente leamos en segunda de Pedro, en la carta de Pedro, en el capítulo 2, vamos a volver a leer un versículo. Es como Dios reserva las cosas. Miren ustedes lo que dice el verso 9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. ¿Qué hace Dios? Preserva. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, pero también los injustos, los inicuos, estarán reservados para el día del fin. Aquí el llamado del Señor es: vamos a Él. ¿Por qué nosotros tenemos que ser tan reacios a ir al Señor? ¿Por qué? Voy ahora a Apocalipsis. Hay montones, mis hermanos, cantidad de textos que nos ayudan a entender esto. Capítulo 21, versículos 3 y 4, oí una gran voz del cielo que decía: aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Versículo 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ahora vamos a leer un texto de Levíticos que me parece muy interesante, llamativo. Lo que Dios le advirtió a Israel, lo que Dios nos advierte a nosotros. Que no nos contaminemos, mis hermanos queridos, con las cosas de este mundo. Que seamos justos delante de Dios. Fíjense aquí, en el capítulo 18, los versículos 24 al 30, lo que dice: en ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros, y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Guardad, pues, vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra, que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Porque cualquiera que hiciera alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Guardad, pues, mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas, yo Jehová vuestro Dios. Este llamado fue para ellos, pero está escrito, como dice Pablo, para nosotros. Las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza, se escribieron. Nosotros también estamos siendo llamados
a no contaminarnos. Tenemos a nuestro lado contaminación, idolatría, perversión sexual, de todo lo que usted quiera. El llamado del Señor es a que nos mantengamos aparte de esas cosas. Tenemos a nuestro lado falsos maestros, falsos profetas que algunos escuchan. Algunos están ahí divagando entre ¿para dónde me voy? ¿Me voy con el universalismo o me quedo aquí? Se está contaminando el mensaje. Termino diciéndoles esto. Los universalistas, sobre todo los universalistas exadventistas, se rompen la cabeza tratando de demostrar que Jesús es diferente al Padre y que todo hay que mirarlo a través de Jesús para poder comprender el Antiguo Testamento. Porque consideran que Jesús sí es amor, hermano querido, Dios es amor, Dios, estoy hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es amor. Y muchas, por no decir la mayoría, de los episodios de juicio, que la tierra se tragó a algunos, que fue destruido Jericó, la muerte de los 185,000 asirios, mis hermanos, fue a la orden de Jesús. El Señor Jesucristo, el ángel de Jehová, ejecutó juicio. ¿Qué ahora vienen a decir? Que es que sí, que es Jesús. Y cuando leen lo que pasó con Ananías y Zafira, lo que pasó con Herodes, lo que algunas veces se ve, lo que dice el Apocalipsis de un lago de fuego, se tapan los ojos. Se creen más justos que el Señor. ¿Dónde se ha visto que el culpable le diga al juez qué sentencia tiene que dar? Los hombres hoy le dicen al juez, al Señor del universo, qué sentencia tiene que dar. Y le están proponiendo que hasta el diablo tiene que llevarlo al cielo. ¡Qué cosa más descabellada! ¿Para qué estamos predicando el Evangelio? ¿Para qué tantos murieron perseguidos, quemados, asesinados, aserrados? Pablo en la cárcel, decapitado. Entonces, aquí lo digo con sarcasmo. Todos los que quemaron en el cielo van a estar, los que quemaron a hijos de Dios. ¿Y qué les van a decir? Les van a decir, yo te metí candela allá en una antorcha. O le van a decir a Pablo, sus verdugos, pues yo te corté la cabeza y aquí estoy. ¿Qué cosa, perdónenme, pero más ridícula se puede presentar con el universalismo? Tenga cuidado, mi hermano. Tenga cuidado. No seas contaminado también. Que Dios te bendiga. Vamos al Señor. Él es justo. Él es justo. De eso debemos estar seguros. Paz de Cristo para usted.